Bueno, pues Building Evolutionary Infrastructures. Me llamo Felipe Talavera, soy el VP de Ingeniería de Flywire. Llevo en Flywire 8 o 9 años, prácticamente toda mi carrera profesional. Empecé haciendo desarrollo de backend, fui uno de los primeros ingenieros que contrataron, y empecé pues haciendo un poco de backend, infraestructura, y luego pues gestión hasta equipos de equipos y todas las locuras que estamos haciendo. La empresa hacemos pagos internacionales, empezamos en el segmento de educación y ahora pues hacemos otras verticales también en pagos médicos, pagos de empresas y demás. Quería contar un poco, voy a contar un poco pues nuestro camino en Flywire, enfocándome un poco en la parte de infraestructura y contando un poco pues, cómo hemos ido evolucionando toda la parte de la infraestructura sobre todo. ¿Cuántos de vosotros estáis familiarizados con qué es una infraestructura evolutiva, arquitectura evolutiva y todos esos conceptos? ¿Unos cuantos? Vale. Nosotros cuando empezamos, obviamente, estos son modas que van apareciendo y temas que van surgiendo. Cuando empezamos, obviamente, no había todo esto, ¿no? Entonces empezamos a explicar un poco el sentido común de lo que hacíamos en la parte de software, las prácticas que utilizábamos. Y empezamos a aplicarlas también porque por desconocimiento de sistemas empezamos a aplicar las mismas estrategias a toda la parte de infraestructura. Y hace 3 o 4 años tuvimos una crisis porque al final tenemos muchos complejos de impostor, eso es algo que nos pasa mucho. Y empezamos a darle vueltas un poco a si estamos haciendo arquitectura bien o no, porque nosotros al final no hacíamos arquitectura, no hacíamos diseño front, hacíamos diseño siempre toda funcionalidad utilizando TDD y nunca nos parábamos a ver si el diseño era perfecto, cómo encajaban. Al final realizábamos a producción y el software funcionando y para adelante, ¿no? Entonces tuvimos una crisis de, ostras, nos estamos perdiendo aquí algo, debemos contratar a un arquitecto y que nos ayude a arquitecturar, porque es una empresa ya grande, con unas complejidades y tal, ¿no? Entonces, Álvaro y yo cogimos y nos empezamos un poco a buscar soluciones y nos fuimos más que nada, a aprender cómo lo hacían otros. Entonces tuvimos un par de conferencias de arquitectos intentando ver si nos estábamos perdiendo algo y lo que nos encontramos era que no, que aquello era algo como más añejo, arquitectura de salón y que no nos interesaba. Y fue justo cuando empezó a resonar toda esta historia de arquitectura evolutiva, ¿no? Fowler empezó a hablar de esto, empezaron a preparar libros, empezaron a tal. Y entonces fue como un poco lo miramos con retrospectiva y dijimos, ostras, pues están hablando de lo mismo, es a donde hemos llegado nosotros, ¿no? Con algunos matices. Y entonces un poco lo que voy a intentar es contar un poco cómo hemos hecho nosotros el camino y un poco dar la teoría un poco de lo que es una arquitectura evolutiva y contar también cómo lo estamos aplicando ahora, que sabemos que hay unas maneras de hacerlo y hay unas implicaciones de cómo hacerlo, ¿vale? No todo lo que estamos haciendo, sobre todo enfocado en infraestructura. Lo que voy a contar de arquitectura evolutiva aplica a software, a capa de aplicación, a la capa de infraestructura. Lo que lo hace un poco diferente es que nosotros lo hemos hecho desde el principio también en la parte de infraestructura, porque no hemos tenido esos silos típicos y todo el movimiento este de DevOps. Nosotros no lo hemos vivido en el sentido de que al principio los mismos de backend éramos los mismos que estábamos haciendo operaciones y sistemas, ¿no? Entonces, como que esa transición la hemos tenido muy suave o no ha existido en nuestro caso. Entonces, pues un poco pues, voy a centrarme en la arquitectura evolutiva y hay que empezar con una quote de nuestro señor Darwin, ¿no? Al final, que es un poco la definición que él pone de que las especies más fuertes son las que sobreviven, no es la más inteligente, sino las que mejor se adaptan, ¿no? Que es un poco la idea de la evolución animal, ¿no? Al final, el proceso evolucionario pues es que el sistema, pues un proceso en el que el sistema se va adaptando a un entorno que va cambiando y que es vivo, ¿no? Eso al final aplica a cualquier cosa. Un poco ya por ir metiéndonos, enfocándolo un poco más en la parte técnica, al final una definición que me gusta bastante es que al final el evolucionar tu arquitectura es que vas soportando ese cambio, pero que lo vas haciendo guiado y de manera incremental, ¿vale? Esto ya nos empieza a sonar más a todo lo que conocemos de Continuous Delivery, Continuous Integration y demás. Pero al final, la definición un poco como más canónica de exactamente ya de qué es exactamente o cómo lo aplicamos, pues al final son 3 cosas bastante concretas, que es hacer cambio incremental a todo tu drive de todo lo que estés creando, utilizar funciones de fitness, que son al final como unas dimensiones que tú quieres controlar durante todo lo que vas haciendo para asegurarte de que hay algunos aspectos de lo que estás produciendo que no se van. Pueden ser complejidades, pueden ser métricas puras y duras, ahora veremos cómo funcionan las funciones fitness. Y luego un poco es gestionar también el tema del acoplamiento, ¿vale? Al final es tener capacidad de poder cambiar piezas del sistema de manera independiente sin generar demasiado problema. Parece sencillo, pero no lo es tanto cuando empiezas a ponerlo todo en conjunto.
Al final, para mí, lo que resume es, a diferencia de la arquitectura clásica, que se aspira a que tenemos una idea, una visión y vamos a ponerla en papel y eso no va a cambiar, es poner que el cambio es un conser de primer nivel. O sea, el cambio va a pasar, nos guste o no nuestro sistema. Entonces, podemos prepararnos o asumir que va a cambiar y reaccionar a ese cambio, ¿no? Para mí es un poco la clave de todo esto. Antes de meterme un poco a continuar en la parte más de lo que es infraestructura, o sea, la parte más de arquitectura, me molaría también hacer un poco un repaso de cómo ha ido evolucionando todo lo que es la capa de infraestructura pura y dura. Es una de las capas en las que estos 10 años que llevamos construyendo la plataforma, para mí ha sufrido más cambio, ha sido más compleja que continuar avanzando, ¿no? Porque no sé si os acordáis, hace unos años no había tantas herramientas, no había tanto open source y es que es una locura a la velocidad que se mueve, ¿no? Igual que en la capa de aplicación, pues salen frameworks, salen tecnologías y tal, patrones nuevos, pero no a la velocidad de cambio que hemos sufrido en esta capa, ¿no? Entonces, es bastante interesante ver la evolución que ha habido, ¿no? Desde que hacíamos infraestructura como diagramas, ¿vale? En el que, ahora veréis, pues configurábamos pues directamente, llevábamos un esquema de red, un dibujo de cómo van las máquinas, balanceadores y tal, y llegaba el sysadmin de turno y empezaba ya a picar y te decía, hey, ya está la infraestructura lista, venga, a trabajar, ¿no? Eso es como la primera parte. Después hubo una pequeña evolución, ¿no? Que ya nos dimos cuenta de que si poníamos todo en un bash, en un shell script, pues le dábamos a tirón y no lo podía hacer, ¿no? Y pues Omar, por ejemplo, construía muchos sistemas haciendo mucho scripting y reutilizándolo y demás, ¿no? Al final era como el primer intento de automatizar un poco todo esto. De ahí pasamos un poco a hacer despliegues como código, ¿no? Ya empezamos a ver, ostras, aquí podemos modelar esto como un software, ¿no? Y podemos reutilizar recetas y hacer esto un poco más modular, ¿no? Y en vez de tener unos shell scripts, pues podemos utilizar lenguajes un poco más de alto nivel, pues incluso Java, Ruby o lo que nos interese para tal, ¿no? Esto es un ejemplo de Terraform, que al final pues, puedes definir tu infraestructura en un lenguaje ubicuo que te permite luego provisionarla entre entornos y demás. Y luego tenemos la última, que es donde estamos a día de hoy un poco, que es el deployarlo y tratar de infraestructura como si fuera un software, ¿no? Esto es un ejemplo del famoso Kubernetes y de esa descripción de cómo funciona, que bueno, pues es llevar otro nivel de abstracción, ¿no? Ya nuestra infraestructura ya no son scripts, ya es o un software, ya es directamente pues, una plataforma con unas APIs y demás. Para nosotros un poco lo que se reduce al final cuando empiezas a automatizar y empiezas a hacer ese tipo de cosas, estás creando software. Lo puedes enmascarar más o menos, o puedes estar más evolucionado y tal. Entonces, para nosotros ha sido muy sencillo o muy claro tratar esos scripts o esa parte de trabajar con todas las prácticas que conocemos y que nos han dado buenos resultados en la capa de aplicación, ¿no? Pues TDD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Al final tampoco hay ningún misterio ahí. Yo creo que es algo que tenemos totalmente asumido y más en esta conferencia. Sí que hay algunos principios que yo creo que son importantes también y que la gente se pega golpes con esto, en el que tú puedes tratar tu infraestructura como un silo o lo puedes tratar como parte del equipo cross-funcional, ¿no? Al final, tú puedes tener a la gente que está trabajando o que está más especializada en esa parte de tu stack, trabajando como totalmente aislados en proyectos o puedes tenerlos dentro del equipo, ¿no? Directamente. Pues hay varios principios como que están integrados en el cross-funcional, el modelo You Build It, You Run It, ¿no? Que al final plataformas para que si tú construyes a un servicio, sean los equipos que están trabajando sean responsables en tu end, ¿no? Que no haya un equipo, no haya un tercer equipo que es el que corre todo en producción y que le tienes que abrir tickets cada vez que pasa algo o peor aún, que ellos sean los que se comen el marrón y el equipo de desarrollo no vea el ciclo completo de cómo su software se corre en producción, ¿no? Entonces, eso es problemático, ¿no? El modelo self-service es al final que los desarrolladores sean capaces y estén empoderados para poder provisionar su infraestructura como necesiten, ¿no? Al final, es más que el equipo que está proveyendo la infraestructura esté trabajando proveyendo primitivas para que la gente pueda seguir moverse rápido y ser dueños de todo lo que están haciendo. Y luego, pues, el ownership compartido de lo que se está haciendo. Al final, es un poco, circula todo lo mismo, pero sí que hemos visto organizaciones que por motivos históricos o por visiones de cómo se hacen las cosas, pues no adoptan todo esto y al final lo que impide es que la capa de aplicación evolucione a la misma velocidad que la capa de infraestructura, ¿no? Y al final pues haya problemas en producción. Vale.
Y ahora me voy a meter un poco a contaros, porque ya da un poco como la teoría, y ahora me gustaría contar un poco cómo hemos ido nosotros teniendo esto en Peer Transfer. Bueno, era Peer Transfer en su día, ahora nos cambiamos de nombre hace unos años, pero básicamente lo que nosotros montamos hace 8 o 9 años fue un sistema que implementaba pues, con Continuous Delivery directamente, utilizando las herramientas que había en su día para configurar lo que son las máquinas virtuales para que tuvieran las aplicaciones que nosotros gestionábamos. ¿Vale? En aquellos momentos hay un mogollón de tecnología que no estaba. Entonces, ¿qué hicimos? Pues la hicimos nosotros. Empezamos, pues Terraform no existía. Entonces, por ejemplo, nos hicimos unos scripts con Ruby, con unas librerías que atacaban a AWS, que pues, implementaban unas DSLs parecido a lo que es Terraform hoy, pero lo hicimos nosotros. Tomamos algunas decisiones, como que en vez de tener las aplicaciones distribuidas en diferentes repositorios, las teníamos todas juntas en un solo repositorio y también metíamos la infraestructura, lo que es la definición de la infraestructura, en ese mismo repositorio. Eso nos dio cosas chulas como que con solamente un pipeline pudiéramos desplegar tanto los cambios de infraestructura como los cambios de aplicación, ¿no? Y toda la plataforma se autoconfigura y tal. Eso nos daba cualidades que nos permitían que el equipo de SRE trabajara en el mismo backlog y con la misma delivery, en el mismo pull request o lo que estuviéramos haciendo, que el equipo de desarrollo, directamente haciendo trabajo de aplicación, ¿no? Entonces iban cambiando, toda nuestra infraestructura cambiaba a la vez que cambiaba la aplicación. También implementamos muy pronto un self-service para que los equipos de desarrollo, que al final pues cualquier desarrollador era capaz de gestionar, definir en un archivo directamente su configuración de su aplicación que llevaba, sus credenciales y su configuración, y directamente añadirla para que se desplegara en el nodo que quisiéramos, ¿no? Entonces, como que creamos un poco un self-service dentro de tal. Eso nos dio bastante agilidad porque cualquier persona pues, que hacía un servicio nuevo pues podía ir directamente, configurar dónde iba y en desarrollo y tal, se bootstrapeaba y automáticamente lo hacía. Todo esto pues, lo hicimos hace 9 años, imaginaros. O sea, ahora hay muchas cosas, no existían los containers, no existía, había un montón de open source, entonces todo esto ha funcionado bastante guay, con algunos problemas, pues, como por ejemplo que la CI hacíamos el build de todas las aplicaciones con un solo pipeline, por lo tanto, si una aplicación empezaba a haber problemas en la integración continua, pues se te bloqueaba todos los despliegues de todas las aplicaciones, ¿no? Eso fue, por ejemplo, un learning que tuvimos bastante interesante. Pero bueno, es algo que nos ha aguantado bastante bien. Pero claro, llegó un momento que al final, pues lo que decía, ¿no? No ha sido todo un camino de, wow, empezamos hace 9 años y hemos ido incrementalmente evolucionando. Al final las empresas tienen mogollón de realidades que se nos escapan muchas veces, ¿no? y que son complicadas. Empezamos a darnos cuenta de 4 o 5 cosas que empezaron a chirriarnos y es por la que decidimos dejar de evolucionar esa plataforma y hacer un poco un cambio, ¿vale? Empezamos a darnos cuenta que estábamos infrainvirtiendo en la capa de infraestructura, porque empezamos a darnos cuenta de que todo estaba cambiando a nuestro alrededor mucho, porque empezó a salir Docker, empezaron a salir muchas tecnologías, que el equipo, que eran 2 personas en aquel momento, no eran capaces de absorber y de cambiar a la velocidad correcta, ¿no? Empezamos, por ejemplo, a ver, me acuerdo que tuvimos un acoplamiento, tuvimos que cambiar el sistema operativo de la Debian, se nos fue de vida, tuvimos el final de vida de una de las distribuciones que teníamos en el sistema operativo y había unos acoples brutales entre la capa de aplicación y tal. Nos costó mogollón, por ejemplo, cambiar eso, ¿no? Había un acoplamiento ya entre la aplicación y tal que no nos gustaba. Al final empezamos a contratar gente para poder invertir más y nos dábamos cuenta que la gente nueva que venía, claro, el código estaba bien, todo el proceso estaba bien hecho, pero había un mogollón de herramientas que no eran estándar, que las habíamos hecho nosotros y que la gente tenía que aprender y evolucionar, ¿no? Eso nos ralentizaba mucho el onboarding de SREs nuevos en la infraestructura. También la velocidad de la empresa empezó a acelerarse. Compramos 2 empresas que venían nosotros siempre hemos utilizado Ruby y toda la plataforma estaba diseñada con unas convenciones y siguiendo unas historias para que soportara Ruby de manera sencilla, pero no habíamos tenido en cuenta que había que soportar Java, había gente que venía con un modelo, contratos que venían con un modelo y aplicaciones que teníamos que desplegar que no nos interesaba meterlo dentro de nuestro concepto de monorepositorio, ¿no? Entonces empezamos a ver algunas cosas ya que
ostras, pues esto va a cambiar, va a costar bastante cambiarlo, ¿no? El acoplamiento, y luego pues una de las divertidas es que pues, empezamos a tener un equipo bastante grande de compliance y estratégicamente la compañía necesitaba que soportáramos cierta manera de trabajar para conseguir ciertas certificaciones para poder que el proceso de venta se acelerara bastante más, ¿no? Al final estamos vendiendo a universidades por el sector que nos movemos, facilita mucho el proceso de venta si tienes ciertas certificaciones, ¿no? Pues la SOC 2, por ejemplo, nos forzó a repensar y a cambiar muchas cosas estructurales de, por ejemplo, ya no podíamos dejar acceso a todo el mundo a una máquina para poder hacer trabajo, ¿no? Pues eso había que cambiarlo, ¿no? Entonces, como que vimos que había 4 o 5 cosas que nos estaban frenando demasiado y que iba a ser bastante complicado hacer ese cambio, ¿no? Entonces, pues lo vimos súper claro, ¿no? Teníamos 6 meses para ir a por la certificación esta que queríamos ir y nosotros lo vimos súper claro. Dijimos, pues con 6 meses de trabajo metemos Kubernetes, que es lo que todo el mundo está haciendo y tal. Esto fue hace ya 2 años y medio, 3 años. Por lo que si el hype no estaba tan alto como ahora, pero el software estaba mucho más inmaduro que ahora, ¿no? Entonces, al final lo que pasó es que nos pegamos un golpe, pero espectacular, ¿no? Como que nos vinimos muy arriba y dijimos un cambio demasiado grande en lo que estamos haciendo. Para que os hagáis una idea, hicimos un piloto en el que pusimos a todo el equipo a tirar como bestias, porque encima teníamos una deadline de 6 meses que queríamos llegar, y no fuimos capaces de poner una aplicación interna en producción y estable, ¿no? Porque había movidas con que los drivers de bajo nivel, con las políticas de red que queríamos poner, no conseguíamos estabilizarlos, la instalación del clúster era totalmente manual, o por supuesto no había ninguno de las plataformas as a service. Entonces vimos que la complejidad que estábamos intentando absorber en el tiempo que estábamos absorbiendo se nos iba de madre, ¿no? Entonces fue un poco como nos despertamos y dijimos, ostras, si nunca hemos hecho un cambio tan grande ni un paso tan grande, porque estamos ahora planteando esto con estas prisas y de esta manera, ¿no? Entonces un poco al final lo que planteamos, bueno, y el chistecito de Kubernetes, ¿no? De que la complejidad que te estás comiendo con Kubernetes y tal, y accidental a costa de esa facilidad que se supone que te van a dar, bueno, para mí es una promesa. Hay que ver, hay muchas implicaciones ahora mismo, ¿no? Entonces, un poco lo que planteamos fue hacer como un reset. Cogimos, negociamos con compliance y hicimos un par iba a decir trucos, pero bueno, lo que hicimos fue utilizar un poco, acotar un poco el blast de lo que íbamos a certificar para poder empezar a avanzar en esta línea y poder certificar todo lo que teníamos en la plataforma vieja. Ajustamos un poco para que la plataforma vieja pudiera seguir corriendo durante otro año, 2 años, que era lo que estimábamos que íbamos a poder, y decidimos empezar de una manera un poco menos pretenciosa o con menos prisa. Y llegamos decidimos buscar un nombre guay para el proyecto y le montamos un equipo y empezamos a prepararlo. Entonces, básicamente, ¿qué es mi historia, ¿no? Pues al final lo que hicimos fue analizar un poco todo lo que nos había funcionado y nos había funcionado muy bien del modelo de la plataforma antigua, plantear un cambio también de plataforma a plataforma, pero hacerlo un poco siguiendo todas las estrategias que hemos visto de cambio incremental, modularización y proteger muy bien el drive, ¿no? Entonces lo que se nos ocurrió, hicimos una prueba de concepto, se nos ocurrió pues que utilizando la interfaz de usuario de GitLab a nivel de cómo funcionan, no sé si estáis familiarizados con GitLab, pero bueno, tienen unas pestañas para gestionar entornos, para hacer operaciones, entonces puedes dar un ecosistema de herramientas dentro de GitLab para hacer todo lo que necesitamos hacer en el día a día, desarrollando. Se nos ocurrió utilizar un poco las DSLs que teníamos y engancharlo dentro de GitLab. Entonces, al final, adoptamos un poco el modelo este de infraestructura como software, pero como software de verdad. O sea, Victoria al final es un software que se encarga de gestionar las operaciones y un poco construye pues, todas las prácticas que tenemos, incluye todas las prácticas que tenemos out of the box y toda la utilería, pero directamente se gestiona como un software puro y duro. Lo versionamos, lo sacamos, se encarga de todas las operaciones y demás. Voy a intentar explicarlo así que se entienda, y si luego no se entiende, en las preguntas lo tal, porque son muchas cosas en una, entonces a lo mejor es un poco más complicado. Entonces os cuento un poco el ciclo de cómo funciona un caso sencillo y luego os cuento un poco la modularidad y cómo está planteado.
Un poco la idea es que el flujo empieza pues, un poco incluso antes de aquí, ¿no? Cuando alguien necesita desplegar una aplicación nueva a producción, llega a un chatbot y pide, oye, necesito un repo de tipo Java o de tipo Ruby o de tipo de lo que quiera. Directamente pues, el chatbot le genera un repo nuevo en el GitLab que tenemos en la organización con un template en el que viene ya configurado todo lo que necesita y con algunas defaults que nosotros creemos que son interesantes tener. Lo que hace el desarrollador directamente, pues en el repositorio hay una carpeta deploy donde tenemos unas DSLs con JSON donde se describe todo lo que son la infraestructura que depende de la aplicación que estás montando. ¿Vale? Se definen, por ejemplo, los servicios, los storages, se define con qué servicios interactúa, las dependencias del servicio, se define también los entornos que necesita. Bueno, algunos entornos te vienen ya creados porque por compliance los tenemos así estandarizados y te permite configurar por entorno cosas específicas. Entonces, en esa DSL, pues tú defines lo que necesitas hacer ahí y directamente utilizando las herramientas de la interfaz de GitLab, la integración continua, se te hace un despliegue ya a staging, en blanco directamente, con unos dominios que tenemos. Entonces, a través del runner de GitLab, nosotros gestionamos pues, eso que es la integración continua, la provisión de servicios y de dependencias, la gestión de configuración y el despliegue de código. ¿Vale? Todo esto utilizando la interfaz de GitLab de despliegue, construir, desplegar este entorno y demás. Como veis, pues lo tenemos ahí directamente. Luego esos servicios se registran en un Service Registry que tenemos, simplemente pues, para no perder el track de qué estamos desplegando, de dónde está la documentación, de dónde está el proyecto, incluso dónde están los enlaces a los sistemas que tenemos, pues tanto de errores de alerta, de New Relic, de logs, bueno, la APM, New Relic, los logs y todo el sistema de métricas. Todo eso lo tenemos agregado en un servicio que nos permite un poco navegar todo esto. Entonces, es bastante lo que el desarrollador se tiene que preocupar al final y lo que trabaja pues es a nivel de su servicio, lo que está haciendo y lo gestiona todo desde ahí. ¿Vale? ¿Más o menos? Cosas interesantes. ¿Cómo lo estamos construyendo? Pues al final estamos tomando un modelo de open source interno dentro de la empresa en el que sacamos un equipo cross-funcional tanto de SREs como de desarrolladores, porque al final esto pues, es un software que evoluciona un poco de los dos lados y hay que tener un poco en cuenta las necesidades tanto del equipo de desarrollo como de los SREs. Y básicamente lo que hace ese equipo, que es el equipo de tools, es encargarse de evolucionar lo que es el software Victoria, ¿no? Que es y todo el ecosistema de herramientas que hay alrededor. Entonces, los SREs que están en los equipos cross-funcionales, pues a veces que tienen necesidades o identifican cosas que no están disponibles en Victoria, este equipo tiene su roadmap y va desarrollando funcionalidades, ¿no? Va añadiendo pues nuevas funcionalidades para gestionar mejor los servicios, por temas de economía, cambios en el runtime. Ahora explicaré un poco cómo funciona. El producto lo hemos iterado desde un MVP. Al final validamos que a GitLab le podíamos meter la mano por detrás y tocar y ajustarlo y nos iba a funcionar como interfaz. Eso lo hicimos muy rápido con unos spikes y probando y tal. Hicimos un MVP con Shell Script que más o menos pues, nos permitía tocar el GitLab CI, el archivito, configurarlo y llegar un poco hacia donde queríamos. Y a partir de ahí empezamos a iterarlo y a refactorizarlo y a moverlo. Y al final un poco la gracia es que estamos utilizando como dos drivers para driver el desarrollo. Estamos utilizando, por un lado, los OKRs estratégicos de la compañía para alinearlo con lo que necesitamos, con los demás equipos y demás, para coger feedback y tal. Y luego tenemos unas funciones fitness que hemos ido integrando conforme hemos visto necesidades, que son las que nos guían un poco más las decisiones técnicas. ¿Vale? Ahora os contaré un poco y os enseñaré las funciones fitness que tenemos. Porque realmente lo que nos ayudan es a autocontrolarnos, ¿no? Hemos estado ya a punto en Victoria de meter Kubernetes y ya sé como, ¿por qué necesitamos Kubernetes aquí? ¿Realmente es necesario? ¿No? Entonces es como que un poco lo que nos está regulando. Vale, las funciones fitness es un poco lo que comentaba. Al final lo que haces es coger algunos puntos de tu arquitectura para asegurarte de que siempre las tienes en el sitio. Funciones fitness pueden ser muchas cosas. Pueden ser desde un test unitario, una métrica de arquitectura que estés cogiendo directamente en la CI, puede ser un test de integración, monitores de Prometheus o lo que tengas, alerting, o directamente contratos y tal. Nosotros estamos utilizando ahora mismo 4
Muy claras. La primera es el tema del coste. Estamos desde el primer despliegue, bueno, el primer despliegue, nosotros lo implementamos cuando llevábamos, después de la 1.0, entonces llevábamos ya 5 o 6 despliegues y ya vimos que, claro, tú empiezas a desplegar, le das a los desarrolladores capacidad de crearse entornos ilimitados, les das que puedan configurarse todas las dependencias que necesiten y tal, y lo que pasa es que nadie tiene conciencia de lo que está costando la infraestructura esa, ¿no? Entonces, implementamos un proyecto que nos daba los costes por entorno para poder controlarlos, ¿vale? Tenemos otra que nos está controlando el tiempo de despliegue que tarda los pipelines. De esa manera, tenemos unas métricas menos OKRs que dice que queremos dar un buen servicio a nuestros desarrolladores. Y sabemos que un buen servicio es que para desplegar más de 15 minutos, 10 minutos, como tarde más, estás destruido. Los desarrolladores se desesperan, ¿no? Pues tenemos otra función que nos permite controlar eso y tomar decisiones de si hay que hacer cambios o priorizar trabajo en los pipelines o cambiar el orquestador o lo que necesitemos. Luego tenemos todo el tema de versiones, otra función que nos da unas estadísticas para ver cómo tenemos la adopción de las diferentes versiones de Victoria. Al final lo que hacemos, como hacemos continuous delivery en este producto, no queremos tampoco que cada versión se despliegue en todos los servicios, porque puede ser que haya algunas que sean inestables. Entonces tenemos como una estrategia de versionado en la que tenemos un tag estable que lo vamos moviendo y tenemos una gama que es la anestable. Hemos tomado una estrategia parecida a la que utilizan los sistemas operativos. Entonces, hay servicios que siempre los tenemos en inestable para probar y coger feedback y asegurarnos que tenemos, pero hay otros que están en la gama estable, pero esa gama estable va cambiando. Entonces, no queremos que ninguno de nuestros servicios se quede muy atrás porque luego hay problemas de mantenibilidad y tendríamos que mantener muchas versiones para atrás. Entonces, tenemos otras que al final eso es una métrica pura y dura, que en el registro cogemos cómo tenemos la distribución de nuestras versiones para ir pingando a los SRs y decirles, oye, actualízate que aquí tienes una funcionalidad que te va a venir bien y hacer un poco esa gestión que os decía del modelo interno de que el equipo que desarrolla ahora mismo el core de Victoria no está en el día a día y tiene que tener mecanismos para coger feedback e interaccionar un poco con sus usuarios, ¿no? Y luego otro uso que tenemos bastante interesante es que los propios templates que hacemos con boilerplates para los diferentes lenguajes los utilizamos también como motor de integración. O sea, lo que intentamos es que cada vez que sacamos una release nueva, tenemos un nightly build que cada noche coge los templates que tenemos de Java, Ruby, todos los lenguajes que soportamos y todos los flujos que soportamos y lo que hacen es ejecutarlos y tirar unas pruebas de integración para ver que no hemos roto las versiones. De esa manera tenemos un feedback loop bastante rápido para saber si lo que estamos desarrollando cumple o no cumple cuando integras todas las piezas del puzzle. ¿Vale? Y, por ejemplo, una interesante es que la de costes y la de tiempo de despliegue nos están driveando mucho el cambio que tenemos de orquestador por abajo. Entonces, en vez de ir con un orquestador pues más complejo como es Kubernetes, empezamos con el orquestador más simple y tonto que encontramos, que en AWS, que era Beanstalk. Entonces empezamos a tirar con Beanstalk y hasta que se nos empezó a quedar pequeño a nivel funcional, que no pasamos al siguiente, que es el que estamos utilizando ahora, que es ECS con Fargate, y estamos esperando a ver un poco... Ups. Mira. Y estamos un poco esperando a ver cuándo nos va a dar el momento de, porque por costes o por lo que sea, ir cambiando el orquestador por abajo, ¿no? Por ejemplo, ECS lo decidimos cambiar porque Beanstalk, cuando metías varios containers, era muy lento y teníamos algunas restricciones. Y, por ejemplo, la función de deploy nos dijo que era momento de cambiar a otro orquestador un poco más complicado, ¿no? Y pegamos la siguiente patadita, que era ECS, que nos solucionaba algunos de los problemas, ¿no? Entonces, estamos como un poco guiando el desarrollo y las decisiones por este tipo de funciones que al final nos dicen un poco la arquitectura del sistema, cómo funciona. Otro de los puntos en la arquitectura evolutiva es la parte de desacoplar y la modularidad, ¿no? Es una de las cosas que ya nos mordió en la arquitectura antigua, en la infraestructura antigua, que fue un poco los acoplamientos que teníamos entre el sistema operativo, las aplicaciones y demás. Entonces, desde el principio, aquí al final hemos buscado un poco utilizar patrones de diseños que nos permitieran desacoplar y hacer más resiliente nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, cuando los dos mejores ejemplos que tenemos de modularidad es el tema de los runtime y el tema de los servicios. Implementar un runtime en Victoria es tan sencillo como implementar un par de archivos que tenemos con unos interfaces públicos que nos abstraen las primitivas de despliegue.
¿Vale? Entonces, cambiar de Beanstalk a ECS pues fue tan sencillo como implementar otro ficherito de estos nuevos y por configuración decidimos qué runtime es el que lleva e implementar todas las primitivas que necesitamos implementar. En teoría, lo que nos protege eso es que si mañana queremos cambiar por abajo lo que estamos corriendo y quisiéramos poner Kubernetes, sería tan sencillo como sacar otro módulo que soportara implementando esa abstracción y empezar a cambiar en los servicios el que nos interese moverlo hacia ahí. La parte de servicios también es totalmente modular. Cuando digo que provisionamos servicios, al final lo que me refiero es las dependencias que tiene tu aplicación, ¿no? Tu aplicación puede depender de otras aplicaciones en Victoria o puede depender de servicios como Redis, MySQL, ese tipo de cosas. Al final, los servicios es también igual, es otra interfaz en el que enganchamos todo lo que es la traducción de la DSL con servicios con módulos de Terraform. Al final en Terraform estamos haciendo módulos que podemos componer de manera y agregarlos y podemos configurar desde la DSL. Entonces, con un par de convenciones y una interfaz, lo que hacemos es producir módulos de lo que necesitamos y tal. ¿Qué ventajas tiene esto? Nos es muy sencillo implementar políticas de backup, compliance y tal, de manera orquestada a todos los servicios que tenemos, porque realmente lo implementas en el Terraform o a través de esa interfaz, ¿no? Entonces nos permite también bastante granularidad. Cosa chula de esa aproximación, es totalmente el service. El desarrollador llega y en la DSL de JSON dice lo que depende y tal, y automáticamente es plug and play. Directamente tiene desde desarrollo en su máquina local hasta staging y producción. Ahora estamos trabajando en Mini Victoria, que le llamamos, que básicamente leemos en local esas configuraciones de los servicios y les provisionamos unos Docker para que puedan trabajar de manera homogénea desde desarrollo hasta staging y producción. O development, local, staging y producción. Como comentaba, pues al final eso es un poco todos los atributos que tiene Victoria, ¿no? Pues gestiona la configuración de la aplicación, gestiona el secreto. Aquí eso también le dimos bastantes vueltas porque al final en la plataforma antigua los secretos los metíamos cifrados en databag dentro de repositorio y eso era bastante farragoso porque esa clave tenía que estar compartida entre los desarrolladores y esto era un problema. Entonces, para Victoria quisimos mejorarlo porque al final tenemos un equipo de compliance que son los que custodian esos secretos de las aplicaciones y lo que llegamos es en la DSL tenemos una key en la que referenciamos dónde está el secreto guardado y hay un par de herramientas por atrás que se guardan S3, se cifra y directamente es en el runtime el que sabe descifrar y meter en el runtime esos secretos, con lo cual el desarrollador puede trabajar, puede sobreescribir y utilizar secretos temporales en su local o en su development, mientras que los de producción están siempre bien custodiados y solamente llegan al runtime sin seguir caminos que nadie pueda ver más que la gente que lo ha diseñado. Tenemos un modo CLI, que al final es un poco pues, todo lo que hace Victoria, lo podemos hacer como un CLI, para saber un poco como manera de desacoplarnos de todo lo que estamos haciendo de GitLab, ¿no? GitLab es open source y ahora nos encaja muy bien, pero ¿quién te dice a ti que mañana nos interese utilizar otro producto, ¿no? Pues también toda la capa de gestión de usuario y de todo eso, pues lo tenemos también bastante desacoplado mediante el CLI. Gestión de entornos dinámicos, se pueden configurar los tantos entornos como quieras, por branch, por nombre, por como te dé la gana. Y luego tenemos los entornos y nuestro estándar de la casa, pues hay un entorno de staging siempre, un entorno de producción, unos dominios y hay unas convenciones ahí. Extensibilidad en el sentido de que podemos extenderlo y configurarlo por donde nos dé la gana, porque al final es una pieza totalmente moldeable. Y bueno, la gestión de pipeline, que al final pues todo lo hace con pipelines y con toda esa gestión. Entonces, un poco esto es lo que es el ecosistema, o un poco cómo está diseñado y planteado la modularidad dentro de Victoria. Cosas que tenemos en el ecosistema. Pues hay algunos proyectos que no son el core de lo que es Victoria, que os enseñé antes, pero están un poco alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el Trade House, que es el nombre del servicio del registro que os decía, que es el que se encarga de registrar todos los deploys y controlar que todos los barcos de Victoria están donde tienen que estar y los tenemos controlados. Tenemos el shipyard, que es el embarcadero, ¿no? Que es un poco donde todos estos templates que gestionamos y tal, y que al final permitimos que cualquier persona de la organización nos meta un pull request con una mejora en la template, pues una cosa que quieran hacer. La Pulapu, que es el servicio que se encarga de matar los entornos o destruir los entornos que se quedan sin uso, sobre todo en desarrollo, como os comentaba antes, la métrica de coste nos dijo muy rápidamente que los desarrolladores eran lazy y no borraban los entornos de desarrollo. Pues emitimos la Pulapu, que es, ahora os contaré si queréis dónde vienen todos estos nombres, porque hay toda una historia de que le hemos dado al proyecto.
la Pool App es el servicio que se encarga de eso. El supercargo lo que hace es justamente sacarnos las métricas de costes contra Amazon y decirnos lo que está costando toda la fiesta. Y el Treasure, que es una librería que hemos hecho open source, que es justo el flujo que os decía de gestión de secretos, ¿vale? Entonces, al final, lo que estamos intentando es crear un ecosistema de herramientas que complementan al core y que son pequeñas piezas, un poco siguiendo la filosofía Unix, que tienen un uso muy específico y que nos permiten construir un poco todos los servicios que estamos dando a la organización. Por ilustrar un poco dónde estamos, llevamos 8 meses desde que congelamos la 1.0, ¿vale? Hicimos un desarrollo inicial desde ese MVP hasta poder tener el mínimo que cumplía pues, todos nuestros requisitos de operabilidad, de trazabilidad, de observabilidad o todo lo que consideramos el mínimo, ¿vale? Hicimos un trabajo de unos 3-4 meses hasta que llegamos a la versión 1.0 en la que decidimos que todo lo que se hacía nuevo iba ya a victoria, ¿no? Entonces empezamos un poco un proceso en el que íbamos a tener que ir transformando todo lo que teníamos en la plataforma antigua a victorizando o transformando, ¿no? Que esencialmente es containerizar las aplicaciones y traducirlas hasta DSL nueva y adaptarlas y prepararlas para el despliegue. Desde que eso pasó en la 1.0 hemos hecho 5.000 deploys, ¿vale? Utilizando ya todo el framework. Eso implica que estamos haciendo unos 30 deploys al día y hay unos 50 y tantos servicios. Y bueno, hay 180 entornos, tanto de staging, desarrollo, activos. Cosas divertidas que nos están pasando, pues que de golpe el equipo de IT empieza a utilizar Victoria para su despliegue de cosas internas. O el equipo de compliance, igual, de manera orgánica, deciden que les mola y empiezan a utilizarlo. Entonces, como que dentro de la organización, pues al final estamos solucionando, haciendo más sencillo, pues poner aplicaciones en producción y gestionar las aplicaciones de manera muy orgánica, ¿no? Tener en cuenta que ahora mismo estamos 3 equipos de desarrollo trabajando en paralelo. Entonces, pues hay un equipo en Chicago, otro en Rumanía y otro en Valencia, ¿no? Entonces, a veces que la comunicación no es sencilla, ¿no? El otro día, por ejemplo, nos enteramos vimos que un equipo en Chicago, solamente viendo la documentación que habíamos sacado, los vídeos y tal, pues estaba desplegando aplicaciones sin decirles nada y estaban súper contentos con las decisiones que estábamos tomando, ¿no? Entonces, la gestión del proyecto y tal es una de las cosas que estamos dando bastante caña. 52 servicios, hay muchos servicios internos, servicios en producción de todo lo que es el clúster de la plataforma, tendremos ahora mismo un 30% o así, seguimos transformando y estamos intentando deprecar la plataforma antigua para que todo sea Victoria y tengamos todo homogenizado, pero es un poco lo que estamos haciendo ahora. Tenemos un equipo que está enfocado, aparte del equipo de tools, hemos sacado un equipo transversal que está metiendo bastante caña porque al final hay bastante trabajo de transformación y tal. Esto es un poco Victoria. ¿Hacia dónde vamos? A nivel un poco más industria o qué referencia estamos cogiendo. Como habéis visto, estábamos un poco viendo al principio todo lo que es dónde estaba lo que es la infraestructura en sí y un poco lo que vemos que viene un poco es el software, la infraestructura como software, ¿no? Y más concretamente todas las ideas que hay detrás de Cloud Native. Al final ahora vemos que hay mucho desconocimiento sobre lo que es Cloud Native. Todo el mundo cree que es Cloud Native, cuando realmente casi nadie es Cloud Native. Quiero decir, Cloud Native al final son una serie de prácticas y de ideas y de atributos que tienen que tener las aplicaciones y tienen que tenerla desde el diseño desde su concepción, si no es muy complicado que cumplan ciertas premisas. Las 4 premisas que se definen, pues es un poco la resiliencia, ¿no? Cómo tu aplicación se comporta cuando hay un fallo. Se autorregenera, soporta el fallo o mueres de manera catastrófica, ¿no? Al final tiene que ser ágil, iterar y desplegar y hacer todo ese tipo de cosas. Hay muchas aplicaciones que son monolitos o los procesos de despliegue o los procesos de tal son faraónicos, entonces no coges todas las ventajas de estas prácticas. Toda la operabilidad, al final, si la aplicación no está diseñada con toda esa operabilidad built-in y su ciclo de vida está pensado para el cloud y para utilizar todas esas tecnologías, estás completamente fuera del asunto y te va a complicar por otras partes. Y luego un poco, si la aplicación no tiene en cuenta
cómo se va a observar y cómo se va a hacer, pues al final, si no tiene un health check, si no tiene ciertas cosas, que no vas a poder operarla, no vas a poder trabajar con ella de manera razonable. Entonces, el ecosistema, no sé si habéis visto el mapa de la fundación de Cloud Native, que es lo que están poco estandarizando y adoptando proyectos. Es un poco locura ahora mismo, porque hay mogollón de proyectos, hay mogollón de proyectos en estadios completamente diferentes, hay mogollón de alternativas, aquello de atrás es otro mapa igual para toda parte de funciones. Entonces es un ecosistema ahora que está súper rico y que hay mogollón de innovación, ¿no? Entonces nosotros aspiramos a ir hacia ahí con victoria y creemos que estamos preparados a nivel de fundamentales, pero hay un mogollón de cosas que nos va a costar realmente adoptar totalmente, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, el modelo de networking y de seguridad que nosotros arrastramos es el modelo pues, que cuando empiezas en el cloud pones, ¿no? Pues segmentas por VPCs, te montas ahí la red y tienes la seguridad en la capa de red, pero realmente cuando las aplicaciones están cambiando y tienes que operar y tienes que verlas, ese modelo complica mucho, ¿no? Y es una de las cosas de los retos que nos estamos encontrando, ¿no? El trabajo de networking, de wiring, de un servicio a otro y tal, pues todo lo que propone todo el modelo de Cloud Native, pues al final es mover hacer un flat network, o sea, aplanar tu red para que todo sea público y el control de acceso hacerlo directamente en la capa del balanceador de carga y demás, pues con los medios que tú tengas a nivel de certificados o segundos factores o como tengas en tu compañía, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos pasos son pasos complicados de dar, ¿no? Nosotros tenemos un plan de trabajo en el que estamos simplificando cada vez más las capas de red, empezando a meter, por ejemplo, balanceadores como Envoy y preparando para ir simplificando y mover la autorización desde la capa de red a la capa de más cercana a aplicación, ¿no? O toda la promesa que hay, por ejemplo, con operadores inteligentes que van a hacer operaciones totalmente automáticas. Estamos mirando todo eso y preparándonos y tomando pasitos, pero creemos que es un poco donde la industria donde va a haber más revolución ahora, y yo siempre me río con los SRR de que vuestro trabajo está siendo deprecado. Entonces, al final, estamos automatizando, subiendo más la capa de abstracción y la capa de operabilidad y tal, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante todo lo que está pasando, pero también es complejo y hay que tomárselo con calma y ir poquito a poco, ¿no? Pero es un poco donde estamos y hacia donde creemos que va toda esta parte. Y por ir así cerrando y dejar tiempo a las preguntas, a ver si se ha entendido lo de Victoria o no, un poco por recordar un poco lo que hemos dicho, ¿no? Que al final lo que te va a permitir mover tu arquitectura, tanto en infraestructura como en aplicación, es que el cambio que haces sea incremental, pues que deployes continuamente y con un grano muy pequeño, que tengas un mapa de ruta no hecho, sino unas funciones claras que van a ser el drive que te va a permitir guiar el desarrollo y tomar decisiones dentro de tu diseño, ¿no? Y eso pues, se consigue primero cuando empezando a definir cuáles son esas funciones y cuando las identificas, empezando a prepararlas. Y luego pues tener mucho cuidado de los coupling que te juegan malas pasadas, ¿no? Y que al final tienes que tener una estrategia, yo creo, para ir protegiéndote y haciendo esos cambios. Entonces un poco, pues eso, que eso es nuestra historia. Hemos ido acoplando cosas que hemos hecho de manera natural, cosas que hemos ido encontrando por el camino y que estamos adaptando y que creo que es un poco la naturaleza que Darwin decía, ¿no? Que hay que evolucionar y adaptarse y seguir sobreviviendo un poco en todo lo que hacemos. Ya está. Y bueno, comentar que esto no me lo he inventado, que hay estos 4 libros los recomiendo bastante, ¿vale? Para mí es la Biblia de todo lo que es cómo diseñar tus aplicaciones para hacerlas más resilientes, para prepararlas para Cloud Native, y desde el punto de vista de aplicaciones, súper interesante. Habla de Feature Flash, estrategias, es un libro que recomiendo, vamos, nosotros hicimos un curso con el autor y es espectacular cómo trabaja la capa de aplicación y demás. El de infraestructura como código se está quedando un poquito más viejete, pero
pero igual, Keith Morris hicimos también otro workshop con ellos de evolución de arquitectura y tal, y tiene algunas ideas bastante guays de cómo estructurar, cómo tratar tu aplicación. Al final son técnicas que estamos acostumbrados a utilizar en la capa de aplicación, pero aquí se mete mucho en herramientas, en cómo hacer, pues cómo estructurar, Terraform. Es una pasada, y si podéis hacer los workshops que hacen estos dos, yo lo recomiendo porque a nosotros nos ayuda mucho a complementar. Luego está el libro de Cloud Native Infrastructure, que salió hace unos años, pero era bastante forward thinking en para dónde iba la industria. Lo escribió Chris Nova, que es una de las Omar es muy fan de ella. Y habla muy bien estructura muy bien en para dónde vamos y qué hace una aplicación Cloud Native y cómo entenderlo. Y luego el libro de la gente de Thoughtworks, de Building Evolutionary Architecture, que habla bastante de los conceptos a nivel general, no enfocado en infraestructura, pero habla mucho da muchos ejemplos de técnicas de refactoring, de organización de código a nivel de aplicación. No se mete en la capa de infraestructura, pero para mí es aplicable porque al final es lo mismo totalmente. Entonces, si queréis profundizar estos 4 libros, os van a dar mogollón de recorrido. ¿Vale? ¿Preguntas? Has hablado de resiliencia. Sí, has hablado de la resiliencia, que obviamente es una propiedad muy importante de las aplicaciones en nube. ¿Utilizáis alguna técnica de chaos engineering, estilo Chaos Monkey o general, en plan de estas que van, digamos, Sí. apagando partes de la infraestructura y ver cómo reacciona la infraestructura ante ese tipo de desastres? Pues, a ver, aplicar directamente herramientas, todas las herramientas estas de Netflix y todo lo que ha salido, no hemos aplicado tal cual. Sí que hemos hecho ejercicios de desactivar cosas nosotros para Game Days, para trainear sobre todo a la gente que está en call y desconectando, pero no hemos llegado a tenerlo ni la escala ni la problemática que tienen todas esas empresas, ¿no? Al final, hay uno de los ingenieros en el equipo de SRE que está muy metido y está empapándose bastante en todos los temas de caos, y a la conclusión que llegamos es que casi nadie es Netflix, o casi nadie tiene la complejidad ni tienes los tamaños y tal. Entonces, sí que hemos estado mirando las técnicas y estamos empapados, pero no hemos llegado al nivel de poder meternos a meter ese caos y a verlo, ¿no? Nos parece un poco complicado sacar esas conclusiones a la escala que nosotros estamos. Ten en cuenta que estamos 8 SREs, no es algo tan masivo ni tan grande. ¿Nos gustaría llegar ahí? Nos gustaría, pero de momento no estamos aplicando esas técnicas tal cual. Bueno, realmente son 2 preguntas. La primera es que has dicho como que teníais como métricas o test de cuando hacéis los deploys, por ejemplo, el tiempo que tardáis y demás. Entonces, me parece súper interesante en plan en qué momento lanzáis esos tests. Es decir, en plan cuando vais a sacar esas plantillas que utilizáis para, pues eso, darles, en plan, lo del bot que has comentado que me pareció súper interesante, en plan que yo con un bot, ahora hazme un repo, me hace el deploy, me lo da preconfigurado y funciona todo solo. Sí. Entonces, ¿cuándo ejecutáis esos tests? ¿Cuándo estáis haciendo las plantillas o cómo...? Sí, tenemos varios niveles. Por un lado tenemos el nivel unitario, que es el que tenemos tanto en lo que es Victoria en sí, o sea, lo que es el parseo de las plantillas y tal. Eso lo hacemos con un desarrollo con TDD y tiene su suite de test, ¿vale? Y hacemos un proceso con un desarrollo de software normal, eso por un lado. Luego tenemos el testeo de todos los módulos de Terraform que hacemos. Todos los módulos que hacemos en Terraform están aislados. Tenemos un módulo que hace provisionar los RDS de MySQL. Pues ahí tenemos, y ahí hemos tenido bastante discusión y hemos dado bastante vueltas, tenemos unos test de integración que comprueban que ese módulo hace lo que dice que tiene que hacer. Y luego tenemos el nivel de integración, que como no sabíamos cómo testear todo en integración, nos parecía un poco loco que tuviéramos esas 2 piezas y no tuviéramos ningún punto de enganche. Entonces se nos ocurrió utilizar las propias templates, que es lo que queremos soportar y lo que cuando los usuarios creen el bot, la experiencia de uso que queremos dar es que cuando lo creen, automáticamente el despliegue que haga cuando se crea en el repositorio, que haga un despliegue a staging y que directamente esté configurado pues cosas como los errores, el APM y todo ya venga como configurado para que tú no tengas que hacer mucho, sea más fácil hacerlo bien que salirte del carril. Entonces, la manera que encontramos para que no se nos rompiera y no tener mucho trabajo era meter unos nightly build que testearan constantemente contra la versión estable que teníamos de Victoria, utilizando las templates y los casos de uso más complejos que tenemos de integración entre, por ejemplo, el stack Java con Alerting, con los errores de tal manera y provisionando contra 3 servicios, yo qué sé, el MySQL, el Redis y tal. Y hacemos unas balas que comprueban, utilizando esas templates, que son las que utilizan los ingenieros, con unas capas de test, testeamos
eso en integración. Entonces tenemos como esas tres partes cogidas. Ajá. Y luego te pregunta... Nos hemos roto mucho la cabeza con eso. O sea, es que eso es un poco... Sí, es un poco, muy- al final empiezas a meter capas y hay Sí. que darle vueltas. Sí. Es complicado. Y luego, lo que decías, que me parece, o sea, estoy totalmente de acuerdo, de que al final, pues eso, no puedes tener un equipo que te despliega y el que hace la aplicación que, pues ahora, si no funciona, el despliegue que se apañe. Sí. Entonces, entiendo que os distribuís como un core de Victoria y luego cada uno, o cómo Sí. son vuestros equipos, es decir, Claro. ¿qué roles hay? Nuestros equipos son cross-funcionales desde el principio de los tiempos. Entonces tenemos en un equipo pues está el PO, están los developers, está la persona de testing, de QA, y está un SRE asignado. Ese SRE es el que se asegura de trabajar con el equipo, el backlog, el delivery de lo que estén haciendo, ¿no? Y engrasar que ese delivery sea el que toca. ¿Qué pasa? Hasta ahora, cuando surgía una necesidad que no soportaba infraestructura, esa persona cogía, hacía los cambios en la plataforma antigua y tiramos para adelante. ¿Qué pasa? Lo que hemos visto es que ese SRE está en el día a día del equipo. Entonces, no daba tiempo, hicimos algunas pruebas, pero no era factible pensar que íbamos a hacer porque al final esto lo que hemos hecho es coger la infraestructura que iba a esta velocidad, sacar un paralelo e intentar que tuviéramos las mismas funcionalidades en una y en otra, ¿no? Entonces, lo que decidimos es sacar un equipo totalmente afuera, crear un equipo de tools, que su objetivo, su misión era desarrollar herramientas y dar productividad para que los equipos de desarrollo pudieran ir más rápido y los equipos de infraestructura. Y es este equipo el que hace el desarrollo de lo que es todas las El herramientas, core de todo Victoria, contado, ¿no? el core de Victoria. Entonces el modelo es bastante interesante porque al final es un equipo que sus stakeholders son sus desarrolladores y los otros SREs. Entonces es un equipo que tiene su roadmap y construye tal en base al feedback que va recibiendo cuando sus usuarios empiezan a utilizar Victoria, empiezan a tal. Entonces tienen un modelo como de... Por eso digo que es un modelo como de open source interno, porque ellos realmente el roadmap lo construyen en base a las necesidades que tienen los equipos. Entonces, bien de los SREs, ahí entran necesidades operacionales, pues me acuerdo que entró una, nos encontramos con que nadie había pensado cómo íbamos a poner los cron jobs, ¿no? Y dijimos, ostras, y fue un SRE el que dijo, oye, que tengo que poner aquí un cron job, ¿cómo lo pongo en Victoria? Y fue como, ups, esto no lo hemos pensado. Pues el equipo de tools cambió su roadmap y sacamos un servicio que gestionaba ese cron distribuido y demás, ¿no? Entonces, como que ese equipo está al servicio tanto de los SREs y los desarrolladores, tanto a nivel de métricas como a nivel de necesidades que emerjan, ¿no? También tenemos el modelo open source en el sentido de que muchas veces Victoria dice, no, yo estoy enfocado en esto y eso que tú me pides no voy a cambiar el foco, ¿no? Porque hacen sus sprints y tal. Entonces se incentiva que, por ejemplo, los SREs sí que hagan evolución en Victoria y todos saben meterle mano para que puedan meter pull requests. Entonces, por ejemplo, ese caso del cron se hizo en lo que es el equipo en el cron funcional y se metió con un pull request que el equipo de Victoria Core integró y sacó en la release que tocaba para desbloquear, ¿no? Entonces tenemos un modelo como que híbrido en el que se aceptan pull requests y de hecho se incentivan pull requests desde las verticales porque realmente es un equipo de 3 personas, es un equipo muy pequeño haciendo todo este desarrollo, ¿no? Entonces es un poco como lo estamos enfocando. Gracias. Bueno, creo que no ha sido vuestro caso, pero ¿qué consejos o, digamos, cómo llevaríais una empresa en el que, digamos, la infraestructura es un gran monolito, imaginamos Terraform, ¿no? Que es gestionada solo por es operaciones, no es DevOps, como en vuestro caso que tenéis una persona de Victoria en cada equipo. ¿Cómo lo llevaríais un poco al escenario en el que estáis vosotros ahora? ¿Cómo empezaríais a gestionar o a partir, digamos, Sí. de monolito y a desacoplar todas esas partes que ahora están acopladas Sí. y no integradas, digamos? Para mí la clave es dónde trabajan los SREs o la gente que evoluciona en la parte de infraestructura. Para mí es fundamental que trabajen en el cross-funcional. Si no trabajan en el cross-funcional y su prioridad no es la misma que los que están deliberando, y los que están deliberando su prioridad no es mantener el servicio, es muy complicado, ¿no? No es un problema tanto técnico como de mentalidad, yo creo, muchas veces, ¿no? Entonces, para mí es empezar desde ahí y sí que es cierto que en función de dónde estés y la deuda técnica, montar algo como lo que hemos montado nosotros, pues puede ser totalmente innecesario, ¿sabes? Yo siempre digo
que Victoria tiene sentido en el contexto de Flywire y con las restricciones y las complejidades que tenemos nosotros. Si empezara de cero un proyecto, hay muchas cosas que no haría de las que estoy haciendo porque son muy particulares de cómo lo estamos haciendo, pero sí que hay algunos principios como lo que decía organizacional, ¿no? Del cross-funcional, el modelo de Utility Organic, el de self-service. O sea, al final lo que buscas es que la gente de infraestructura esté trabajando casi todo el tiempo en problemas de escalabilidad, en problemas de hacer más resiliente el sistema y tal, y no tanto en dar servicio al equipo de desarrollo, ¿no? Entonces es un poco empezar a aplicar esa mentalidad y empezar a integrar los equipos de esa manera. ¿Problemas? Normalmente la gente de sistemas no está tan cómoda desarrollando software y las prácticas estas como TDD y tal, pues cuesta, ¿no? Entonces, en nuestro caso hemos tenido suerte de que desde el principio el primer SRE era de ese perfil, o sea, lo contratamos ya buscando a alguien que le molara toda esta parte, ¿no? Entonces todo el equipo ya viene a nuestra casa buscando cómo trabajamos, trabajar con infraestructura como código. Entonces a nosotros nos ha resultado fácil, pero porque ha sido algo que llevamos haciendo 8 o 10 años y no había una inercia organizacional en otra dirección, ¿no? Para que te hagas una idea, nuestro equipo de IT, por ejemplo, utiliza todas estas prácticas para provisionar desde escritorios a cómo gestionamos las redes, servicios internos, todo ese tipo de cosas. Es algo más cultural, yo creo, que tanto técnico, ¿no? El problema técnico se soluciona mucho más fácil siempre que el cultural. Gracias. ¿Puedes explicar de dónde viene el nombre Victoria? Tengo un slide. Digo, nadie se va a acordar de hacer la pregunta. No quería parar antes para contar la chorrada esta. Entonces, hay una cosa que hacemos en Flywire y creo que es súper importante, es empaquetar los proyectos y las cosas con una misión y con un fundamento y crear un poco de toda esa narrativa, ¿no? Entonces, cuando estábamos haciendo esta prueba de concepto y validando si realmente eso tenía sentido y tal, pues encontramos la historia esta de casualidad de la primera vuelta al mundo que dio Magallanes. Bueno, que no acabó Magallanes, que empezó Magallanes. Y no sé, a mí me flipó. Me pareció una historia súper épica, súper loca para los tiempos y tal. Y bueno, como acabó todo fue un poco... Murió mucha gente y tal. Pero como nos veíamos un poco que veníamos del trauma de Kubernetes y nos metíamos en algo como con bastante riesgo y bastante tal, nos encajó bastante bien, ¿no? Entonces, al final, el Victoria es el nombre del barco que dio, el único de los 3 barcos que salió que consiguió dar la primera vuelta al mundo y demostrar que la Tierra era redonda. Y luego todos los nombres que habéis visto pues, o tienen temática de barcos, Lapu-Lapu es el que mató a Magallanes, entonces como que todo tiene todo cuando buscamos nombres y naming y tal, pues todo tiene ese rollito de los barcos y el logo y tal, y la verdad es que pues, hace más divertido un poco pues, todo el proceso, ¿no? Si alguien quiere pegatinas, tenemos pegatinas que estamos muy contentos. Y eso es. ¿Estamos? Gracias.